Medidas que se estaban esperando, que se retrasaron. Uno no sabe exactamente por qué. Recordemos que en la semana Sergio Massa estuvo en Washington esperando que llegue ese fondo, esos recursos del Fondo Monetario Internacional. Hablamos de 7.500 millones de dólares, algo que era muy necesario para pagar los propios vencimientos que tenemos con el fondo, pero también para afrontar las demandas que hay en el mercado cambiario, ¿sí? Para que no se dispare, sobre todo la divisa paralela, las distintas divisas paralelas, y eso no termine afectando a la inflación. Hubo algunas sospechas, ¿no?, al respecto, porque después de este anuncio, después del regreso de Sergio Massa, la directora del Fondo Monetario Internacional y también una publicación que se llama el Staff Report del Fondo Monetario Internacional dijo que Argentina tiene que aumentar las tarifas, lo traduzco, en realidad dice que tiene que achicar los subsidios, pero eso es aumentar las tarifas, y que tiene que contener las jubilaciones además del salario de los estatales, ¿sí? Eso en definitiva quiere decir pisar, congelar el salario de los jubilados y de los estatales. Bueno, en ese contexto, un gobierno muy condicionado por esa situación, finalmente termina anunciando las medidas. Vamos a escuchar la primera de ellas en palabras de Sergio Massa. ¿Para quiénes? Bueno, para los jubilados y para los pensionados. Quiero contarle a los jubilados y pensionados, así como también a los beneficiarios de otras pensiones, que son casi 7,5 millones de personas, que hemos decidido modificar el refuerzo que les íbamos a dar. En los meses de septiembre, octubre y noviembre van a cobrar un refuerzo de 37.000 pesos, llevando la mínima a más de 124.000 pesos. Además, en el caso de las compras que realicen con tarjeta, le vamos a devolver en la tarjeta misma hasta 18.000 pesos de reintegro del IVA por las compras que realizan. Y por último, recordar que tienen un programa de crédito a su disposición por más de 400.000 millones de pesos, que les permite acceder a créditos de hasta 400.000 pesos a un cuarto de la tasa que pagan en el banco a 24, 36 y 48 meses. Esto es con el objetivo de seguir cuidando a nuestros jubilados y de la mano del programa Vivir Mejor, que les da el acceso a medicamentos gratuitos. Vamos a repasar lo que decía recién el ministro Sergio Massa. Refuerzo de 37.000 pesos para los jubilados, refuerzos mensuales en septiembre, octubre y noviembre. Una mínima que en septiembre va a pasar a 124.000 pesos a partir de este anuncio, que por supuesto refuerza a los que cobran menos, ¿sí? Como es una suma determinada y no un aumento necesariamente proporcional, porcentual, bueno, termina generando ese beneficio, con aumentos a la mínima que van a alcanzar el 147% anual, es decir, se espera que le gane a la inflación en ese sentido. Claro, hay que ver cómo va a ser la inflación en los próximos meses también. Este también va a ser un detalle. Un acceso a créditos también de hasta 400.000 pesos, 24, 36 o 48 cuotas, con un cuarto de la tasa que hoy tienen los bancos. Este también es un anuncio importante para desendeudarse en el caso de las personas, de los jubilados, las jubiladas que están atravesando una situación de deuda, y también para, bueno, poder afrontar de manera un poquito más holgada la situación económica, sobre todo la devaluación. Hay un sector que en general no está afectado por estos anuncios, ni por los aumentos, ni por las sumas fijas, ni por las paritarias. Es el sector de los monotributistas. Le decimos monotributistas, pero en realidad son trabajadores y trabajadoras. Bueno, finalmente este sector también fue comprendido en las medidas anunciadas por el ministro Sergio Massa. Muchas veces los monotributistas quedan afuera de estas medidas. En este caso tomamos la decisión que los monotributistas A, B, C y D no paguen por 6 meses el componente tributario. Que además todos los monotributistas tengan acceso a un programa de crédito con garantía del Estado 100% por hasta 4 millones de pesos para sus actividades económicas. Y en paralelo ponemos en marcha el monotributo productivo, para que muchos de aquellos que a lo mejor hoy tienen en su economía en negro la posibilidad de blanquearse, tengan la oportunidad de acceder a estos beneficios. Repasemos lo que decía recién el ministro. Beneficiarios, aquellos monotributistas que están comprendidos en las categorías A, B, C y D,
que no van a pagar por 6 meses uno de los componentes del monotributo, que es el componente tributario, el mayoritario, ¿sí? Es muy importante en ese sentido. Y para todos los monotributistas, independientemente de las categorías, bueno, créditos de hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas, a la mitad de tasa bancaria con garantía 100% del Estado. Hay que ver cómo se instrumenta esto, ¿no? Pero ya anuncia una medida, se va a pagar en 2 años, hasta 4 millones de pesos, es un monto significativo. Claro, la pregunta es, ¿qué ocurre con los sectores que están más vulnerados en este momento? Los sectores que no llegan a fin de mes, que viven en barrios con mayor dificultad, barrios más empobrecidos. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Anunció en ese sentido Sergio Massa un anuncio, un aumento de la tarjeta alimentaria. Vamos a escucharlo. En la tarea de cuidar a los sectores más vulnerables, tomamos la decisión además de reforzar la tarjeta alimentaria. La mamá con un hijo va a tener un refuerzo de 10.000 pesos los próximos 2 meses. En el caso de mamá con 2 hijos, un refuerzo de 17.000 pesos. Y en el caso de mamá con 3 hijos, un refuerzo de 23.000 pesos. Además, terminado el refuerzo, la tarjeta aumentará un 30%, en la idea de cuidar la posibilidad del acceso a alimentos de los sectores más vulnerables. A ver, en el caso de las familias que tienen un hijo van a tener un refuerzo de 10.000 pesos. Las que tienen 2 hijos, 17.000 y 3 hijos, 23.000. Cuando termine este refuerzo, la tarjeta además va a tener un aumento del 30%. Es decir, este refuerzo provisorio en 2 cuotas va a tener luego finalmente un aumento del 30%. Una medida muy importante si tomamos en cuenta lo que vimos a lo largo de esta semana, ¿sí? Con respecto a estos robos organizados, el componente probable de espontaneidad o no, la idea de, frente a una situación social presuntamente complicada, tratar de provocar ciertos desbordes. Bueno, apunta al gobierno a contener esa situación social, por supuesto, en un acto de justicia para quienes hoy la están pasando peor, para quienes ni siquiera pueden comprar sus alimentos. De esta manera se intenta que por lo menos puedan mantener la ayuda que tienen con la tarjeta, porque recordemos que esto a lo único que apunta es a compensar los efectos de la devaluación y su impacto en precios, en la inflación. Por lo tanto, es muy, pero muy importante decir que no es solo un aumento, en realidad es una compensación frente a los efectos de esta devaluación que, como sabemos, fue una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Y aquí hay muchos anuncios en estas medidas que tienen que ver con los créditos. Uno de ellos, recién lo decíamos, es para los monotributistas, pero también hay anuncios en ese sentido para los trabajadores. Uno de los grandes problemas que tienen nuestros trabajadores es la deuda con el banco o con la tarjeta. Por eso ponemos en marcha un programa de 400.000 millones de pesos en créditos para trabajadores a 24, 36 y 48 meses con 3 meses de gracia, pero además con la mitad de la tasa que pagás hoy en la tarjeta o en el banco. Lo vas a hacer simplemente con trámite electrónico y además vas a tener la oportunidad de que te lo debiten directamente de tu sueldo. En las próximas horas la directora de ANSES te va a contar detalles. Bueno, si sos trabajador del sector privado o del sector público, atención, vamos a repasar exactamente cómo va a ser esta medida. Acceso a una línea de crédito de hasta 400.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas. 48 cuotas es un montonazo. Unos fondos que se van a depositar en tu tarjeta de crédito bancario dentro de los 5 días hábiles. Y atención con este dato, la tasa de interés va a ser la mitad de la que pagás actualmente sobre tu saldo en las distintas tarjetas de crédito. ¿Cómo se va a instrumentar concretamente? Se va a ir contando a lo largo de los próximos días, porque por ahora solo tenemos esos videos de Sergio Massa, todavía no hubo una conferencia de prensa como para que los periodistas nos podamos sacar las dudas y les podamos informar a ustedes concretamente qué implican estas medidas. Pero por lo pronto ya te podés empezar a dar una idea. Si estás un poco complicado, un poco complicada,
podés sacar estos créditos en 24, 36 o 48 horas. Ahora, claro, hay personas que nos están viendo desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, desde el área metropolitana, pero hay muchos que están en otros lugares, que trabajan en sectores más vinculados al campo, a las economías regionales, a las provincias. Para ese sector también hubo anuncios por parte del ministro de Economía. El campo obviamente fue el que más sufrió la sequía. Por eso tomamos la decisión de financiar desde el Estado todo lo que es el fertilizante de aquellos productores que fueron declarados en emergencia, con una suma muy importante de urea para que tengan la posibilidad de llevar adelante el proceso de siembra de la próxima campaña. En paralelo, ponemos en marcha retenciones cero para las economías regionales con valor agregado: vino, mosto, arroz, tabaco. Todos los que tienen proceso industrial para las exportaciones van a tener retenciones cero a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado. En el caso de la exportación de harina, aceite y pellet de soja, vamos a dar la posibilidad de disponer del 25% de la divisa para comprar transitoriamente soja para mantener el nivel de empleo en nuestro complejo agroindustrial sojero. Por último, para sostener los niveles de empleo en el sector agroindustrial y agropecuario, todos los que tengan un plan y pasen a trabajar como trabajadores rurales van a mantener el plan durante un año y el empleador les va a completar el salario, consolidando así el programa de un puente al empleo para transformar planes en empleo registrado. Ustedes saben que tenemos una economía bimonetaria en la República Argentina, que la demanda de dólares es algo muy pero muy importante, que escasean en nuestro país, que son necesarios para el crecimiento de nuestra economía y que por eso aquello que tiene que ver con la exportación es algo fundamental para que podamos salir de esta situación. En ese sentido, también se hicieron algunos anuncios para aquellos sectores que se dedican justamente a la exportación. Seguir fortaleciendo nuestras exportaciones para hacer más fuertes nuestras reservas es otra tarea que tenemos que seguir adelante. Por eso, ponemos en marcha un programa de 770 millones de dólares de prefinanciación de exportaciones, 550 millones de dólares del Banco Nación, 220 millones de dólares del Banco Vice, con el objetivo de que las empresas que venden trabajo argentino al mundo tengan todas las herramientas para seguir aumentando el volumen y acumulando reservas. Ya está Nico Caropresi aquí en el piso para conversar con nosotros. En instantes vamos a preguntarle mucho acerca de otra de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional. Tiene que ver con un aumento en el Potenciar Trabajo, aquel programa destinado a trabajadores de la economía popular. ¿Qué puede llegar a suceder con esto? ¿Cómo puede impactar? ¿Es suficiente? Pero antes vamos a repasar cómo lo anunciaba el ministro. En el caso de los programas Potenciar, tomamos la decisión de dar un refuerzo de 20.000 pesos, que se pagarán durante el mes de septiembre 10.000 y durante el mes de octubre 10.000, que alcanza a 1.300.000 beneficiarios y que tiene por objetivo también fortalecer la protección y el cuidado del Estado de los sectores más vulnerables. Una de las preguntas que nos hacemos es si todos estos beneficios, todos estos anuncios, que bueno, en realidad no son beneficios, son recomposiciones, si en algún sentido no pueden llegar a ir a precios directamente. Algún empresario que tiene que pagar, por ejemplo, estos aumentos, ¿lo puede llegar a trasladar? ¿Esto puede generar, por ejemplo, un aumento en el precio de las naftas, en el precio de algunos servicios? Bueno, habló el ministro acerca de un congelamiento de aquí a fin de octubre. Vamos a repasar cómo lo anunciaba. Venimos llevando adelante un programa de acuerdos de precios que esta semana se firma en cada uno de los rubros. Cero aumento de combustibles hasta el 1 de noviembre. Cero aumento de medicamentos hasta el 1 de noviembre. Y un sendero del 5% con más de 425 empresas que representan 53.000 productos de higiene, alimento y primera necesidad de la canasta de los argentinos. Para ese programa estamos poniendo un beneficio del 6% del total de impuestos que pagan las empresas en descuento del IVA
y del impuesto a las ganancias de cada una de esas empresas. El esfuerzo lo hacemos en conjunto, las empresas y el Estado argentino, para tratar de aminorar el impacto en precios. Bueno, atención, sos trabajador, sos trabajadora del sector público, del sector privado. Se anunció finalmente una suma fija, bueno, con algunos peros, ¿sí? A ver cómo lo decía el ministro Sergio Massa, después lo repasamos. Quiero contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras, que son la fuerza económica de la Argentina, que hemos dispuesto una suma fija de 60.000 pesos, pagadera en 2 tramos de 30.000 en los meses de septiembre y octubre, a cuenta de la futura paritaria, con el objetivo de reforzar el poder de compra del salario. Pero en paralelo, para cuidar a nuestras pymes, en el caso de las micropymes, le vamos a devolver en el 100% de las contribuciones, y en el caso de las pymes, en el 50% de las contribuciones, el esfuerzo que hagan de ayudar a nuestros trabajadores con su ingreso. Son 5,5 millones de trabajadores alcanzados por esta medida, con salarios de hasta 400.000 pesos. Aprovechar para contarle a los trabajadores del sector público nacional que aquellos que tengan salario de hasta 400.000 pesos van a recibir una suma fija en 2 tramos de 60.000 pesos, que será absorbible después en el marco de la discusión paritaria. Invitamos también a las provincias y a los municipios a que hagan el esfuerzo junto al Estado Nacional para tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores estatales. Sumas no remunerativas de 60.000 pesos que se van a pagar en 2 meses para quienes perciben un salario neto no superior a 400.000 pesos. Solo en esos casos estarán implicados tanto trabajadores del sector privado como trabajadores del Estado. También hay que decir en ese sentido que serán absorbibles a cuenta de las futuras paritarias, porque además en este contexto, mientras se dan todas estas medidas, se van a desarrollar las paritarias que ya unos cuantos sindicatos pidieron que se reabran. Seguramente en los próximos días vamos a ir escuchando nuevos sindicatos, nuevos convenios que se suman a esa demanda para actualizar el poder de compra de los salarios. Hasta ahí las medidas del ministro Sergio Massa. Seguramente en los próximos días se va a ir profundizando, desgranando con mayor detalle cómo es la aplicación y en qué consisten exactamente cada una de estas medidas. Pero con este repaso seguramente estás afectado de una u otra forma, estás afectado, estás afectada por estas medidas que acaba de anunciar el ministro Sergio Massa para recomponer los ingresos después de esa devaluación que tuvimos al día siguiente de las PASO.